Buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca del libro Teorías Contemporáneas del Desarrollo Económico. El primer capítulo nos habla acerca de la teoría económica del desarrollo. Nos habla principalmente que el objetivo de la teoría económica son las causas, consecuencias y mecanismos del crecimiento económico. Nos explica cómo el Banco Mundial realiza una clasificación entre los países desarrollados y los países no desarrollados. Nos viene a explicar que la diferencia entre un país rico y un país pobre no se da necesariamente por el nivel que lleguen a alcanzar, sino por la estructura que tienen. La teoría económica no es aplicable, pues son solo teorías. Meyer nos decía que la economía de los países desarrollados funcionaba prácticamente igual que la economía de un país subdesarrollado. De la misma manera, Schultz decía que así como un país rico se enfrentaba a problemas de escasez, un país pobre también lo hacía, y entonces los dos formulaban las mismas estrategias para poder salir adelante bueno, para poder llevar a cabo un progreso en el crecimiento. La teoría económica nos explica las diferencias que puede haber entre el desarrollo y el subdesarrollo. Nos hablaba que por una parte están las diferencias institucionales y por otra parte están las diferencias económicas. Las diferencias institucionales es cuando el Estado, instituciones como el Estado, como la explotación agraria o los derechos de propiedad pueden, uh, pueden frenar el crecimiento. A eso se refiere con las diferencias. La otra es la diferencia económica. La diferencia económica nos habla acerca de que los países pobres no permiten que haya un buen funcionamiento del mercado. A su vez, eso no permite que haya un buen crecimiento. Nos dice que los países también se enfrentan a otro tipo de diferencias y estas son son exclusivas de los países desarrollados y son como, por ejemplo, la historia antigua que tienen, el marco en cuanto a historia antigua y colonial, a subordinación comercial, a idiosincrasia del país en el que radican, entre otras muchas cosas más. En el capítulo 2 pasamos a lo que son los éxitos y los fracasos del desarrollo en el tercer mundo. A lo largo del pasar de los tiempos, llegó un momento en el que muchos países llegaron a un progreso más alto que otros. Eso permitió que se empezaran a clasificar en primermundistas, así dependiendo su nivel de crecimiento y su nivel de desarrollo. Tenemos a los países tercermundistas, principalmente los de Asia Oriental, que fueron espectacularmente vistos y estudiados porque la forma en la que lograron sacar adelante su país, la forma en la que lograron el crecimiento, las estrategias que obtuvieron para lograr el desarrollo, fueron tan buenas y tan drásticas que en un periodo muy corto de tiempo pudieron lograr que su economía se desarrollara bastante y que a su vez la renta que ellos tenían como país pudiera distribuirse de una buena forma. Tanto que en un periodo de aproximadamente un siglo o menos de un siglo lograron ser los tan llamados dragones, los países dragones. ¿Por qué los países dragones? Porque fueron los primeros países denominados economías industriales, según la clasificación de la OCDE. Esto nos quiere decir que disponen de un producto neto bruto bastante alto, la inflación dentro de su país es bajo, la producción que tienen es bastante alta, todo marcha a su favor, tanto que bueno, han logrado ser unos muy buenos países económicamente para su continente. Ellos son Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong.
Los factores que ellos pudieron utilizar para llegar a este desarrollo pudo haber sido una agricultura dinámica, la disponibilidad de capital en el extranjero, altas tasas de ahorro e inversiones y un Estado fuertemente intervencionista, pero hasta cierto límite, en un límite en el que no perjudicaba a la economía, sí la beneficiaba y a su misma vez beneficiaba a la población que había en ese país. Dentro de América Latina contamos con dos países que, al igual que, que los dragones asiáticos, están obteniendo un crecimiento, se puede decir, relativamente bueno, por lo menos dentro del continente, y son México y Brasil. Ellos lo que empezaban a hacer era una prolongación y profundización de la industrialización dentro de su economía y de su producción. Es muy importante que las estrategias que se llegan a tomar para poder lograr un desarrollo y un crecimiento sean bien planificadas y bien llevadas a cabo. Porque cuando esto no sucede, llegas a parecer lo que son los países menos adelantados. Esto quiere decir que son países con pobreza extrema, son países con alta incidencia en el analfabetismo y que no, en realidad su producción es muy baja, lo que a su vez eso no permite que la economía crezca. Eso que puede provocar desde una baja tasa de natalidad, una alta tasa de mortalidad, muchísimas causas que a la vez van a ocasionar muchas repercusiones en cuanto a muertes, salud, educación, cultura, todo, 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 todo. A su vez, la situación de estos países, como no tienen una buena estrategia y no la tuvieron y no la están llevando bien a cabo, cada vez empeora más la situación, lo que esto genera en realidad una crisis más y más fuerte conforme pasa el tiempo. Ahora vamos a explicar acerca del capítulo 3, que nos habla acerca de la tradición clásica y el origen. Prácticamente retoma tres de los principales autores clásicos, como lo son Smith. Smith nos hablaba acerca de su estado estacionario principalmente, que nos decía que cuando había una sobreacumulación de capitales, se llegaba a un estado estacionario en el que la economía ya no crecía. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Pues en realidad lo que pasaba pues era que los capitalistas sí generaban, pero generaban tanto que se llenaban de dinero y ellos ya no les interesaba seguir invirtiendo para generar ganancias. David Ricardo nos hablaba sobre un estado estacionario en el que lo provocaban las tierras decrecientes, que nos decía que cuando las tierras eran decrecientes, lo que provocaba era el alza en el precio de los alimentos, y esto a su vez era provocar una mala distribución de la renta, porque ahora toda la renta iba a estar en manos de los terratenientes, y los de la clase baja tendrían cada vez menos y menos recursos y tendrían menos poder adquisitivo y no iban a satisfacer correctamente sus necesidades. Decía que el estado estacionario para Malthus era la sobrepoblación. Decía que cuando había una sobrepoblación iba a ser el límite del crecimiento. Al momento de llegar a una sobrepoblación, el crecimiento ya no se iba a poder dar porque el mercado no iba a funcionar correctamente, porque la oferta no iba a tener un equilibrio con la demanda. No se interpretaba de esta manera todavía, pero sí decía que la cantidad de productos que había no iban a ser suficientes para satisfacer las necesidades de toda la gente que iba a llegar a ver en cuanto a sobrepoblación. En el capítulo número 4 nos habla acerca de Marx y nos dice, nos habla del pensamiento de Marx como una alternativa. Marx lo que nos hablaba era de las diferencias entre las clases sociales. Él nos decía que él no veía ni clase alta, ni clase baja, ni desarrollo, ni subdesarrollo. No, sino lo que él veía eran los capitalistas, al gobierno y al asalariado.
Él decía que el ser humano no trabajaba por ocio, sino que trabajaba por necesidad. Marx decía que la crisis era generada porque no todo lo que se ofrecía se vendía. Entonces empezaba a haber una sobreproducción y eso no permitía que el mercado funcionara correctamente. Decía que las crisis eran generadas por el mismo capitalista, porque entre ellos empezaban a generar una lucha constante de capitales y que a su vez eso hacía que tampoco hubiera un buen funcionamiento en el mercado. Marx tenía dos puntos de vista acerca de las colonias. En el primero de ellos nos decía que las colonias eran necesarias para los países capitalistas, pues de ellos podía depender el desarrollo de los mismos países capitalistas, porque los recursos que las colonias tenían eran necesarias para que los países capitalistas pudieran llegar a producir los bienes que les producían más a su beneficio. Después nos habla de un segundo punto de vista de Marx, en el que Marx dice, no, a ver, espérate, sí son buenas las colonias, pero así como son buenas, también las colonias tienen derecho a no ser explotadas. Entonces, Marx lo que propone es que las colonias empiecen a cobrar aranceles porque, pues por venderles sus productos, además de cobrarles por su producto, que cobren aranceles por mandarles sus productos. Marx decía que a través de las colonias los conquistadores llegaban a saquearlas y se aprovechaban a través del comercio. Lo que hacía esto era que explotaran a las colonias, les robaran sus mismas cosas que habían en sus territorios, y por eso Marx estaba en contra de todo esto. En el capítulo 5 encontramos acerca de la tradición neoclásica, en la que nos habla de tres escuelas diferentes: la escuela austriaca, la escuela inglesa y la escuela lausiana. La escuela austriaca y la escuela inglesa nos hablan acerca de que la economía es cualitativa, que en realidad un análisis económico puede llegarse por análisis estadísticos, por análisis matemáticos, etcétera, etcétera. La escuela lausiana nos habla acerca del equilibrio general y ella sí empieza a retomar teorías, empieza a generar ideas, empieza a generar políticas en las que explicaba cómo el ser era un ente social, pensante, racional y podía tomar decisiones. En realidad estas tres escuelas tenían en común ciertos puntos. Uno de ellos era que sus teorías eran desarrolladas con el fin de desarrollar una teoría del consumidor. Posteriormente ellos concuerdan en que el ser humano toma decisiones racionales, en que el ser humano empieza a comportarse de una forma que necesita satisfacer sus necesidades y que en realidad es por eso el motivo por el que realiza todas sus acciones. Los neoclásicos lo que llegan a hacer es abandonar y dejar de lado la preocupación clásica y el pensamiento marxista, porque ellos pensaban que en realidad eso no nos iba a funcionar para encontrar el objeto de estudio de la economía. Nos decía que no era importante, muy muy importante, analizar a la economía desde un punto global, sino lo importante venía a ser la microeconomía, porque decía que cuando un agente económico funciona de una manera correcta, la economía en general puede funcionar muy bien. En el capítulo 6 nos habla acerca de Schumpeter. Nos dice de Schumpeter y el optimismo. Schumpeter no tiene una separación entre países desarrollados ni subdesarrollados. Su teoría únicamente abarca los países desarrollados, en la que nos dice que la situación de los países desarrollados se pudo dar porque en realidad ellos fueron tomando estrategias en las que sí innovaron, en las que sí generaron buenas estrategias. Es lo principal. Para Schumpeter lo principal es que sí existió una innovación, que los países desarrollados están ahí por el buen papel que jugaron las empresas en cuanto a empresarios innovadores.
Muchas gracias.